La Libertad Avanza ganó las elecciones y Milei anunció que se viene una reforma laboral. Y los medios están por todos lados contándonos supuestas características que va a tener esta reforma laboral y sus consecuencias. Sin embargo, ¿qué tantas de estas cosas son reales o son inventos? ¿Por qué sería necesaria una reforma laboral? ¿En qué está pensando el gobierno? ¿Y cuál es mi opinión sobre si hace falta o no una reforma laboral y cómo debería de ser? Bueno, primero que nada vamos a empezar hablando sobre si es necesaria o no la reforma laboral y por qué. Esta explicación va a ser cortita porque ya la hice en otro montón de videos, pero básicamente el mercado de trabajo, o sea, el mercado donde se contrata y se despide gente a determinado salario, funciona como cualquier otro mercado, como el mercado de alfajores o como el mercado de celulares, etc. Las leyes que lo rigen son exactamente las mismas y las regulaciones que uno le aplica a esos mercados tienen las mismas consecuencias. ¿Qué es lo que pasa en cualquier mercado? Bueno, que hay determinado precio y cantidad de equilibrio, ¿no? O sea, si vos dejás al mercado fluctuar libremente, eventualmente terminás teniendo una cantidad de gente contratada con trabajo a determinado precio, que en este caso el precio sería el salario, ¿no? Obviamente cada mercado de trabajo de cada industria es distinto, no es lo mismo el mercado de trabajo de, no sé, la industria petrolera que el mercado de trabajo de, no sé, los supermercados. El punto es que siempre se llega a determinado equilibrio y por más que este equilibrio igual no sea perfecto, ¿por qué? Porque el mercado tiene rigideces. O sea, vos podés en un modelito en Excel calcular según la demanda y la oferta de trabajo a cuánta gente van a contratar y además con qué salario. Luego el mercado es mucho más rígido, resulta que contratar y despedir lleva tiempo, por lo tanto, por lo general tenés un nivel de desempleo, digamos, natural, que no tiene nada de malo, ¿no? Que es la gente que simplemente despidieron pero que está buscando trabajo y eventualmente lo va a encontrar. Pero dada esa dinámica, luego entran las regulaciones que pone el Estado, cuyo objetivo por lo general es elevar el precio. O sea que las personas que tendrían normalmente determinado salario tengan un salario mayor. Y elevar el precio no solamente es aumentar el salario, sino aumentar las contraprestaciones que le da la empresa al trabajador. Por ejemplo, no sé, que obligatoriamente la empresa te tenga que pagar una parte de la obra social, es aumentar tu salario. ¿Por qué? Porque a la empresa le está costando más, vos estás recibiendo más por el mismo trabajo. Y así con absolutamente todas las licencias de maternidad, por ejemplo, no sé, las indemnizaciones. Todas esas regulaciones son formas de aumentar el precio del trabajo, que no necesariamente generarían ningún tipo de distorsión si el mercado fuese el que implementase estas medidas. O sea, si el mercado fuese el que naturalmente te diese, no sé, licencias por maternidad o indemnizaciones, no sé, lo que sea. El punto es que el Estado normalmente lo que hace es hacerlas obligatorias, estas medidas, y en el caso argentino sobre todo, exagerarlas. O sea, el Estado sube a través de las regulaciones mucho el precio del trabajo y muy por encima del nivel de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cualquier mercado cuando el precio está más alto de lo que debería normalmente? Bueno, que hay un exceso de oferta. O sea, más gente quiere vender de lo que la gente quiere comprar. ¿Por qué? Porque es muy caro. En el caso del mercado de trabajo sería más gente quiere vender su trabajo, o sea, más gente quiere buscar trabajo de las empresas que quieren contratar a las personas. Por lo tanto, sobra gente en el mercado laboral. Esta es la situación actual que en Argentina y en un montón de países, pero la particularidad que tienen los países subdesarrollados, si se quiere, o en vías de desarrollo, por ejemplo, no sé, gran parte o toda Latinoamérica, en realidad, algunos países más, algunos otros países menos, que la gente que se queda afuera del mercado laboral formal, o sea, el mercado laboral legal, no necesariamente termina únicamente desempleada. O sea, no es que si no encontrás trabajo porque hay exceso de oferta de trabajo, simplemente te quedas ahí buscando trabajo y no encontrás nunca, sino que lo que pasa con una porción importantísima de esa gente que se queda afuera del sistema, que pasan a otro mercado, que es el mercado laboral informal, o sea, el mercado laboral ilegal. Si el precio que pone el mercado laboral formal es muy alto, bueno, me voy al mercado informal donde es más bajo y ya está. Obviamente todo esto en la realidad luego se traduce de una u otra forma. O sea, digo, que te vayas a un mercado donde el precio es más bajo quiere decir que te van a pagar menos, y por eso justamente el mercado laboral normalmente suele ser un problema porque, bueno, las condiciones son más precarias, etcétera, etcétera. Este es el marco teórico, ¿no? O sea, cómo a través de la explicación teórica económica explicamos que existe un mercado informal, y es que simplemente el precio en el mercado formal es muy alto y hay gente que se queda afuera, entonces se muda a otro mercado donde las condiciones son mucho más flexibles y el precio no es tan rígido, entonces puede bajar al nivel de equilibrio que debería de tener o al que debería de ser mucho más cercano en el mercado formal. Te interrumpo un segundo para contarte que la nueva comunidad de Telegram que abrí, donde paso información económica diaria y donde pueden charlar entre ustedes y charlar ustedes conmigo, ya superó las 1000 personas.
somos un montón, así que bueno, muchísimas gracias. Yo no pensé que se fuese a unir tanta gente en tan poco tiempo, así que nada, buenísimo, estoy súper contento y bueno, vamos por más. Así que si te interesa entender todos los días de la economía argentina, qué es lo que pasa y tener una interpretación de eso para saber qué puede pasar en el futuro, bueno, acuérdate que te puedes unir a esta comunidad de Telegram donde yo todos los días paso mi interpretación de lo que pasó, bueno, justamente en ese día, ¿no? Así estás al tanto más o menos de todo lo que va pasando. Así que bueno, te dejo el link en la descripción o en el primer comentario fijado, es gratuita. Ahora, si hablamos un poco más en términos históricos, resulta que la informalidad en el trabajo, o sea, que exista un mercado laboral ilegal en una economía, por lo general correlaciona muy fuerte con el nivel de desarrollo, de forma inversa, ¿no? O sea, los países conforme se van desarrollando, van disminuyendo su nivel de mercado informal. Cada vez hay menos gente que trabaja en la informalidad. Por eso, de hecho, lo que observamos en general en el mundo y es que en los países desarrollados casi no hay mercado informal. La mayoría de la gente que trabaja en el mercado formal, registrado y legal. Y conforme vas observando a países con un menor nivel de desarrollo económico, el mercado informal se vuelve más protagonista. Por ejemplo, no sé, en Europa hay mucha más formalidad que en Latinoamérica, pero a su vez en Latinoamérica hay mucha más formalidad que en África, y después dentro de algunas regiones también hay diferencias entre el nivel de desarrollo de los países, ¿no? En Argentina hay más formalidad, por ejemplo, que en Bolivia, pero hay menos formalidad que en Uruguay. Y entonces, obviamente que no siempre sucede así, pero en general, conforme más desarrollado es un país, menos informalidad tiene. Lo que nos hace sacar la conclusión de que al final lo más importante para que la gente pase de el circuito informal al formal es que haya crecimiento económico. Entonces, la reforma laboral es algo que puede llegar a potenciar o no, pero no es lo que termina determinando en última instancia si tenés un mercado laboral muy informal o muy formal. Eso en general lo determina más el nivel de desarrollo, o por lo menos correlaciona más con eso. Pero bueno, particularmente ya hablando sobre el caso argentino, resulta que en Argentina tenemos los costos de contratación más altos o de los más altos de Latinoamérica. O sea, acá en Argentina el régimen laboral es particularmente agresivo en términos de qué tanto te regula y qué tantos costos le pone al empresario, o sea, qué tanto sube el precio del trabajo por encima del nivel de equilibrio y por lo tanto a cuánta gente terminás desplazando al mercado informal. Durante la historia hubo periodos donde creció más la informalidad, periodos donde creció menos, desde los 70 más o menos que viene creciendo bastante, y hoy bueno, sigue estando bastante alta y viene creciendo sobre todo, si vemos ya un periodo de tiempo un poco más corto, o sea, simplemente la última década o las últimas 2 décadas, viene creciendo mucho en los últimos años, en los últimos 5, 6, 8 años que la informalidad viene creciendo mucho. Y si nosotros vemos los datos, lo que está pasando es que, primero que nada, no se crean empleos formales, o sea, no se está tomando nueva gente, o cuando se toma a una persona en otro mercado, se está despidiendo a otra, hablando siempre del mercado formal. O sea, no sé, si toman a alguien en una petrolera, después, no sé, despiden a alguien en un supermercado, por decir algo. Y la cantidad de empleo privado, asalariado, registrado, bueno, se mantiene alrededor de las 6 millones de personas ya hace muchos años. A veces crece un poco más, a veces cae un poco más, pero se mantiene más o menos ahí. Después tenemos al sector público, que no tiene mucho que ver con este tema, aunque viene aumentando, pero no tanto. Y lo importante es que lo que está aumentando muy fuerte es el empleo asalariado privado informal, o sea, gente que está en relación de dependencia pero en el mercado informal, o sea, sin derechos laborales y todo el piripipi de siempre. Y lo que crece también un montón, sobre todo a partir de la pandemia, es el monotributo, o sea, básicamente los trabajadores independientes, que no solamente reflejan que está cambiando el tipo de trabajo en Argentina y se está volviendo más autónomo, independiente, mucho más de changas y cosas por el estilo, y menos trabajo corporativo en relación de dependencia típico y clásico, que normalmente también es el que suele correlacionar más con nivel de desarrollo. O sea, conforme una economía se desarrolla más, tiene más el tipo de trabajo clásico en relación de dependencia, corporativo para una empresa, con tu contrato, etc. Pero sumado a que está cambiando el tipo de trabajo que hay en Argentina, para mí lo más importante es que el monotributo normalmente suele ser un trabajo en relación de dependencia, pero simplemente mal registrado. O sea, en vez de estar registrado con el contrato laboral que deberías de tener con los 20.000 derechos, lo que está sucediendo en la economía argentina es que a las personas que no las tomarían con el régimen laboral, normalmente, en vez de tomarlas directamente en negro sin registrar, lo que hacen es ponerlas como monotributistas cuando no correspondería. Pero bueno, es una manera de blanquear un poco la relación laboral para no tenerlo de manera informal, ¿no? O sea, es como una especie de intermedio. Y bueno, justamente por esto, porque es una forma de blanquear el trabajo sin caer en la informalidad, pero tampoco formalizándolo del todo, es que el monotributo está creciendo un montón. Y además, no solamente está habiendo problemas en las cantidades, o sea, en la cantidad de gente que contrata, ¿no? La cantidad de gente que despide,
dividen según qué mercado, sino que en los últimos 2 años los salarios que mejor se están recuperando, luego del ajuste de fines de 2023 e inicio de 2024, el ajuste que hizo Milei cuando llegó, son los salarios informales y los monotributistas. Sin embargo, los salarios formales en general están estancados, los privados están estancados y los públicos incluso caen. O sea que pareciera ser que incluso todos los beneficios de los derechos laborales y qué sé yo, y las paritarias con los sindicatos y no sé qué, no están pudiendo estar a la altura de la evolución de un mercado totalmente salvaje como es en el mercado informal, donde, bueno, no hay ningún árbitro de nada, es 100% de mercado, el precio se decide según la oferta y la demanda y punto. Y lo que te da una pauta de que el mercado laboral argentino es un desastre es que se contrata y se despide poca gente, o sea, es un mercado poco dinámico, no hay un recambio de personas, lo cual es negativo porque en las economías que crecen y que funcionan, se crean y se destruyen empresas todo el tiempo y se contrata y se despide gente todo el tiempo. Y esto es algo normal para que la gente vaya mejorando y para que las empresas y la economía en general vaya mejorando. La famosa destrucción creativa, ¿no? Y es que conforme va pasando el tiempo, algunas empresas simplemente dejan de funcionar y tienen que ser necesariamente reemplazadas por algunas que funcionan. El problema es que si tienes un mercado muy rígido con muchas regulaciones, eso nunca pasa y te quedas con todas las empresas malas y las nuevas y buenas nunca aparecen. Y lo mismo con los trabajadores. Y esto a quienes más perjudica es a la gente joven. Este es un régimen laboral que lo que hace es que conserva la posición de los trabajadores más antiguos, la gente más grande, y deja fuera del sistema a la gente más joven. De hecho, dentro de los jóvenes es donde hay más informalidad, es obscena la situación. Entonces, bueno, el mercado laboral de hoy está destruyendo los cimientos del crecimiento económico futuro. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no se están pudiendo capacitar y no están pudiendo crecer laboralmente porque no pueden ingresar al sistema, porque este es un sistema cuyas reglas funcionan solamente si tenés 6 millones de personas en el mercado. Y esas 6 millones de personas en el mercado, la gran mayoría es gente que ingresó al mercado décadas atrás. O sea, las nuevas personas, que es la gente joven, no está pudiendo ingresar al mercado, no se está pudiendo capacitar. Y bueno, si tu gente no se capacita, si las generaciones que van a ser las partícipes y las realizadoras del crecimiento económico del futuro no se están pudiendo capacitar, y bueno, vas a tener menos crecimiento económico en el futuro. O sea que evidentemente la evidencia muestra de que acá hay algo que hay que solucionar, ¿no? Si la mitad de la gente está fuera del sistema, bueno, evidentemente el sistema funciona mal. Ahora, sobre particularmente cómo va a ser la reforma laboral, acá la realidad es que han circulado un montón de rumores. Acá tengo solamente algunos anotados porque se dijeron un montón de cosas en esta semana. Jornada laboral de 12 horas o X horas, porque se dijo todo, se dijo 16 horas, 12, 10, 18, un montón de cosas se dijeron. Acuerdos por empresa, o sea que las paritarias no sean por sector, sino que se puedan hacer por empresa en particular, lo cual le daría muchísima más flexibilidad a las paritarias y que tal vez, no sé, los salarios de las empresas a las que les está yendo mejor aumenten más que a las que les está yendo peor, lo que normalmente debería de suceder. Estoy viendo acá también salarios o aumentos de salarios por productividad, pago de indemnizaciones en cuotas, beneficios fiscales por tomar gente, eso estaría muy bueno. O sea que si blanqueas a alguien te bajen los impuestos o cosas así, vuelven los tickets canasta. Y hasta donde yo tengo entendido, todo esto es simplemente una mezcla entre inventos, o sea, cosas que literalmente no dijo nadie del gobierno, que se las inventaron los medios o quienes sean a quienes están recogiendo los medios, o un proyecto de una diputada, si no me equivoco, de la Libertad Avanza, que se llama Romina Díez, proyecto que entiendo que es como una mezcla entre la pequeña reforma laboral que había en la ley bases original, que no pasó, y cosas que le metió ella, pero que no necesariamente esto es representativo de lo que quiere Milei. De hecho, para mí no hay absolutamente nada definido en la reforma laboral, porque Milei la está negociando. O sea, la reforma laboral la vas a tener que negociar con los sindicatos y con distintos grupos que hacen lobby en la economía argentina, y Milei acaba de ganar las elecciones hace una semana. O sea, recién ahora está arrancando las negociaciones. Hasta hace una semana no sabía si terminaba el gobierno, ¿se entiende? Y de hecho, cada vez que le preguntan a Milei sobre cómo va a ser la reforma laboral, el chabón es como súper amplio y súper general, muy abstracto, o sea, no quiere dar detalles. Entonces, la conclusión que saco yo es que en el gobierno todavía no saben muy bien cómo van a hacer la reforma laboral, o por lo menos tal vez tienen ideas, pero aún la están negociando, o sea, no saben cuál es la forma definitiva de la reforma laboral. Por lo tanto, no quieren decir nada. Entonces, salvo que a mí me falte información, yo estoy grabando esto el viernes 31 de octubre, salvo que a mí me falte información, todavía todo, pero literalmente todo lo que se está hablando de la reforma laboral es todo falso, o por lo menos es todo invento, o los medios intentando adivinar, no sé, no importa. El punto es que no necesariamente todo lo que se está diciendo va a aparecer en un proyecto del gobierno. Capaz que en el proyecto del gobierno aparecen más cosas, menos, más agresivas, más tranquilas, no sé. Así que bueno, desde mi lado,
por lo menos yo entiendo, infórmense más obviamente, pero que todo lo que se está diciendo es totalmente falopa y que hay que esperar para ver la reforma laboral que va a venir. Hay que esperar. Y después un poco para hablar sobre los posibles resultados que podría tener una reforma laboral, que obviamente difieren muchísimo dependiendo de cómo sería la reforma laboral. Mi conclusión es un poco mixta. O sea, evidentemente tiene que existir una reforma laboral, eso no está en discusión y probablemente ayude. ¿Por qué? Porque si vos tenés a la mitad de la gente fuera del mercado formal, bueno, evidentemente tu sistema no funciona y lo tenés que cambiar, y eso es así. El punto es que yo creo que no hay que pecar un poco de inocentes y pensar que, bueno, si vos de repente bajás fuerte las regulaciones y qué sé yo, de repente toda la gente que está en el mercado informal va a ser automáticamente trasladada al mercado formal y va a desaparecer la informalidad. Bueno, no. Primero porque el mercado es más rígido de lo que parece. O sea, está bien, en los modelos económicos el equilibrio es este, y si vos movés una variable después todo se mueve automáticamente, pero en el mercado todo lleva tiempo, todo tiene costos, todo es mucho más rígido y hay mucha más fricción entre las distintas situaciones de lo que parece. Entonces puede que vos saques la reforma laboral y los primeros cambios recién tarden años o meses en implementarse, o sea, tranquilos. Después, segundo, yo creo que por más que se reduzcan muy fuerte los costos de ingresar al mercado formal, tampoco hay tantos incentivos, porque primero, si vos haces una reforma laboral muy agresiva, igual va a seguir teniendo costos entrar al mercado formal, y esos costos van a ser sensibles porque, por ejemplo, los aportes jubilatorios se van a tener que pagar igual, y eso ya es como un 15% de salario o algo así. O sea, fíjate que solamente en un ítem ya se te va más de un décimo de tu salario solamente por pasarte del sistema informal al formal. Y después, bueno, hay que ver cómo hacen la reforma laboral, pero también hay costos asociados a las obras sociales. O sea, ojo con pensar que de repente el costo de los dos mercados va a ser el mismo. No, el del formal va a seguir siendo más alto. Y por otra parte, los posibles beneficios que te da estar en el mercado formal, sobre todo para mí, están vinculados con la estabilidad y con el crédito. Lo de la estabilidad es indiscutible. Simplemente si hay un contrato de por medio, las cosas siempre se van a resolver más claras, hay menos posibilidad de que uno cague al otro. Nadie está cometiendo un delito en el medio por contratar o por trabajar para alguien, cosa que si hoy haces, o sea, si sos una pyme y contratás a alguien de forma no registrada, literalmente estás cometiendo un delito. Entonces, bueno, los riesgos son menores al contratar a alguien en el mercado formal. Pero por otro lado, uno de los grandes beneficios de estar en la formalidad es poder acceder al crédito. O sea, vos tener un historial o tener documentos que respalden que vos tenés determinados ingresos hace determinado tiempo, que tenés X trabajo. Y el punto es que en Argentina hay poco crédito en sí. Entonces, en un país que tiene poco desarrollado el crédito, hay pocos incentivos para estar formalizado. ¿Por qué? Porque si estoy formalizado, igual tampoco me van a prestar mucha plata, porque en general no se le presta plata a nadie. Pero a su vez es posible que se vaya retroalimentando eso, y conforme haya más formalidad, haya más crédito, y conforme haya más crédito, haya más formalidad, etcétera. Pero la idea es que el punto de partida de eso, que es la situación actual, es una situación con mucha informalidad y muy poco crédito. Entonces pareciera que el sistema está muy rezagado, que tampoco hay tantos beneficios por pasarte a la formalidad, por lo menos de manera inmediata, ¿no? O sea, no es que yo me paso a la formalidad y me van a prestar un montón de plata, no, porque en general no le presta mucha plata a nadie. Y por último, como conclusión, para mí la reforma laboral obviamente sirve, funciona. No creo que tenga efectos rompedores, por lo menos en los primeros años, porque a fin y al cabo, lo que quiero remarcar es que esto depende en gran parte del crecimiento económico. O sea, lo que al final determina si la gente vive en mejores condiciones, entre ellas tienen un trabajo más formalizado y tienen un mejor salario, bueno, es el crecimiento económico, que en general en la economía argentina se produzcan más cosas. Entonces, ojo con pensar que la reforma laboral va a solucionar todo. No, yo creo que puede potenciar algo positivo que se dé en Argentina, pero lo fundamental es el crecimiento económico. Y el punto es, si no creces, bueno, no hay reforma laboral que valga. Probablemente la situación siga siendo más o menos, tal vez un poco mejor, un poco peor, pero más o menos la misma. Entonces, al final lo fundamental sigue siendo el crecimiento económico. Y la reforma laboral igual tiene cosas para aportar desde ese lado. O sea, es muchísimo más fácil crecer si vos podés contratar y despedir con mayor libertad y habilitar la famosa destrucción creativa de la que estaba hablando, que bueno, si no tenés esa posibilidad, ¿no? O sea, al fin y al cabo la reforma laboral contribuye a que haya crecimiento económico, pero bueno, lo determinante es el crecimiento y no tanto tu régimen laboral, por lo menos a largo plazo. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Acordate que tenés la comunidad de Telegram, te la dejo en la descripción o en el primer comentario fijado. Ya somos un montón, el chat es súper activo, hay mucha gente hablando. Yo también intento hablar todo lo que puedo, paso información todos los días, así que nada, está siendo muy exitosa y le quiero agradecer a todos los que se unieron. También muchas gracias a los Patreon que me ayudan a hacer esto posible. Recuerden que los Patreon van a poder leer el resumen económico mensual, que bueno, ya el de octubre lo estoy haciendo. También muchas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte.
Si quieres donarme puedes hacerlo a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, y como siempre, por último te mando saludos.